Dialogamos con la doctora Olga Quercia. Los problemas que cada vez están más marcados por el estrés, quizás por nuestra forma de vida, por culpa de lo político. No dormimos o dormimos mal. Los déficits del trastorno del sueño, Olga. Bien. Hacemos la polisomnografía y nos determina que tenemos cortes. ¿Son arreglables? ¿Son solucionables? Sí, digamos de que primero tenemos que, no andamos haciendo polisomnografía a todo el mundo, tenemos unos elementos que nos orientan. Además, el individuo puede tener antecedente ronquido, pero tampoco eso es su motivo de consulta. No consulta al médico porque ronca. No, claro, porque yo, bueno, salvo que me despierte con el ronquido, ¿eh? La esposa o el vecino. Pasa que a veces el paciente se despierta por los ronquidos, pero el ronquido es la parte anecdótica y graciosa de la cosa. El tema es que cuando empiezan a aparecer los otros trastornos, la pérdida de la memoria, empiezan a aparecer picos de hipertensión que el médico, el cardiólogo no puede controlar con medicación habitual, tiene que usar mucha medicación, aparece una diabetes inexplicable, aparece algún síndrome metabólico por ahí, entonces empiezan a aparecer varias cosas, impotencia, entonces empiezan a aparecer una serie de enfermedades relacionadas que llama la atención al profesional que van a consulta por ese problema, y como no encuentra la causa, piensa en el trastorno del sueño, y es allí entonces donde viene la consulta por una probable apnea del sueño. Claro, pero desde el momento que empezamos a tener dudas, pasaron quizás años hasta que llegue el médico, ¿no? Sí, sí, es cierto, pasa mucho tiempo. Entonces cuando van al médico y uno les pregunta, y que habitualmente el individuo va acompañado, o el hombre va acompañado de su esposa o a la inversa, y siempre cuando uno orienta la pregunta le dice, ¿usted ronca? Sí, pero es lo gracioso de la cosa. No me deja dormir, dice la mujer o el hombre. Y entonces uno le orienta, y entre ronquido deja de respirar y deja de roncar, hace unas pausas, y ahí aparece el sí. Cuando aparece el sí, entonces uno le dice, el ronquido es lo cosmético, es lo que molesta, es lo gracioso, pero lo preocupante son los paros respiratorios, que son las apneas. Y eso es lo que explica muchos de los síntomas por los cuales terminan en consulta con otros médicos y de dónde vuelven a la consulta con el especialista en trastorno del sueño. Claro, ahora esos paros son paros respiratorios que se pueden prolongar en el tiempo y llevar a la muerte, ¿no? Sí, sí, obviamente la muerte que sucede a la noche, mientras estás durmiendo, porque curiosamente en esos momentos el organismo reconoce que estás muerto, y el organismo que tiene mecanismos de defensa pone en juego una serie de mecanismos hormonales para estimularte. Estás en paro respiratorio, en paro cardíaco. Entonces manda hormonas que te suben la tensión arterial, que te suben la frecuencia cardíaca, y todo eso hace que te sobresaltes y te despiertes y salgas de la apnea. Por supuesto que si eso se sucede mucho tiempo, va a desencadenar arritmias porque no va a haber oxígeno, y al falta de oxígeno desencadena arritmias. Entonces una arritmia que se genera por mucho tiempo puede producir una parada cardíaca y tienes un paro cardiorrespiratorio y estás durmiendo. Entonces obviamente que el organismo ya agota todos los mecanismos de defensa y puedes morir mientras estás durmiendo. La muerte durante el sueño, han pasado muchos casos. Por ahí un cardiólogo le hace un mapa al paciente para ver en qué momento hace los picos de hipertensión, y curiosamente los picos de hipertensión los hace a la noche. Entonces ahí te tiene que llamar la atención de que si hace picos de noche, cuando normalmente la tensión es baja, cuando dormimos, es porque tiene algún trastorno del sueño. Claro, claro. Tengo más preguntas para hacerte justamente al respecto. Es más, hace muy poco entró un mensaje en nuestro contestador justamente preguntando algo en particular que lo hacemos en el próximo programa. Gracias. Gracias, Ricardo.